Bueno, estimados hermanos, amigos que puedan estar pendientes en esta programación, estamos trabajando. Parece que tuvimos un problema de audio, pero es el propósito del enemigo que la palabra del Señor no llegue a aquellos que pueden estar pendientes y que pueden necesitarla. Así es de que de manera, en este momento queremos repetir prácticamente lo que es la enseñanza, ya que es algo que nosotros nos grabamos en nuestro corazón para poder expresarla y que llegue pues al corazón de aquellos que crean en la palabra del Señor. El tema en el cual estábamos meditando, como aparece acá en las letras de aquí abajo en pantalla, es desechando los consejos incorrectos. Los consejos que muchas veces, como mencioné, en el mundo en el cual vivimos, un mundo hostil, nos encontramos con personas que nos dan su consejo que no ha sido solicitado para supuestamente solucionar los problemas que nosotros podemos tener, las diferentes situaciones, ya sea de escasez, problemas espirituales, que puede haber debilidad espiritual, cualquiera que ésta sea. Las personas siempre nos van a dar su consejo conforme a su voluntad, y por eso he tomado estos dos versículos del Salmo capítulo 81, versículo 11 y 12, que nos hablan acerca de lo que es la bondad de Dios y dice la perversidad de Israel. La bondad de Dios es la que siempre nos acompaña a nosotros y la que debemos de recibir y debemos de imitar, mostrarla. No debemos de mostrar lo que es la perversidad que el pueblo de Israel mostró en cuanto a la rebeldía. Debemos de escuchar la palabra del Señor, ya que la palabra del Señor es la única que nos puede dar el consejo que nosotros necesitamos diariamente para las decisiones que debemos de tomar en la área familiar, en la área, en nuestra iglesia, en la área económica, en todas las áreas. El Señor tiene el control de nuestra vida y Él es quien nos puede guiar por el camino correcto. Dice el versículo 11 de Salmo capítulo 81, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. No es un secreto para nosotros lo que acabo de leer y lo que vivía el pueblo de Israel y lo que vive el mundo hoy en día. Dice que mi pueblo no oyó mi voz. El mundo, como mencioné en la transmisión pasada, no quiere escuchar la voz del Señor, no quiere escuchar el consejo de la palabra del Señor y prefiere caminar en sus propios consejos. Ahora, nosotros nos podemos hacer una pregunta, y es cómo nosotros podríamos detectar cuando un consejo que nos dan es bueno o es malo. Aunque usted no lo crea, es mucho más fácil de lo que nosotros podemos pensar. Pero pongamos atención, mucho más fácil de lo que nosotros podamos pensar. Porque para nosotros, ¿verdad?, pensamos diferente. Debemos de pensar siempre en la manera sabia, en una manera sabia y conforme a la voluntad del Señor. Proverbios capítulo 12, versículo 5 dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Ahora, veámoslo de esta manera. Veamos la diferencia. Los pensamientos, dice, los pensamientos de los justos son rectitud. Ahora veámoslo de la forma que debemos de verlo y que debe de ser conforme a lo que nosotros creemos en la palabra del Señor. Los pensamientos del cristiano hacen una gran diferencia a los consejos del impío o los pensamientos del impío. Los pensamientos del cristiano no porque nosotros seamos justos en nuestra propia justicia, sino por la justicia que ha sido imputada por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario a todos aquellos que hemos creído en su palabra. Ahora, comúnmente la mayoría de consejeros que nosotros frecuentamos en nuestro diario vivir son muy malos, muy malos. Esa palabra muy malos me recuerda
a algo que, a una exhortación que tuve, porque me hubieran dicho, hermano, lo que pasó, lo que hizo estuvo malo. Pero cuando me dijeron muy malo, de verdad que lo sentí demasiado personal, porque no era precisamente algo como para hacer una exhortación de esa manera. Pero debemos de saber de que los consejeros que nosotros frecuentamos diariamente, la mayoría de ellos son muy malos. Digo muy malos porque vienen con sus propios consejos, no con los consejos de la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de esto, de que son muy malos? Como mencioné, es muy fácil. Primero, vamos a observar en ellos que con frecuencia ellos no mencionan a Dios. Y si lo mencionan, siempre buscan de una manera de torcer el mensaje para que ese mensaje se apegue a sus propias ideas mentales que tienen y de esa manera resulten esas ideas o consejos aceptables ante los demás. Hablan de una forma elocuente, pero sobre todo las cosas que ellos conocen de este mundo. No hablan de una forma en la cual ellos pueden conocer a nuestro Dios. Y su consejo es basado más en lo que ellos creen, porque la mayoría de veces ellos creen y dan el consejo que vaya de acuerdo a la cultura actual en la que nosotros vivimos y no que vaya conforme al consejo que es verdadero, que viene de la palabra del Señor. Su consejo siempre se va a basar en lo que ellos creen que es mejor, no en lo que la palabra de Dios dice que es mejor. El único consejo bueno y verdadero, sabio que podemos recibir es el que nos ofrece la palabra del Señor. Por cierto, los malos consejeros pueden tomar acción en muchas cosas en su vida, pueden tomar acción en las decisiones que quieren tomar, pueden tomar acción a hacer cosas que ellos quieren hacer, propósitos que ellos quieren lograr, y muchas veces se ven resultados, aunque estas decisiones o propósitos que tienen estén totalmente alejados de los estándares bíblicos. Por eso es que nosotros como cristianos debemos de pensar siempre en el consejo de la palabra del Señor y hacer lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versículo 5? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, nosotros si creemos en esta palabra y lo hacemos, vamos a tener buenos resultados delante de la vista pública y delante de la vista de Dios. ¿Cuál es el contraste conforme a lo que dice la palabra del Señor que hace el impío? Salmo capítulo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón no hay Dios. Muchos claman o mencionan a Dios en lo que van a hacer, pero saben muy bien de que su corazón les está dictando algo diferente. Lo dicen con sus palabras. La palabra del Señor lo dice, de que el pueblo clamaba a Dios con sus palabras, pero su corazón estaba lejos de Él, y es lo que el mundo hoy en día hace. Toma sus decisiones, dicen que han orado a Dios, que Dios ya le dio la respuesta, y sabe, vamos a hacer tal vez no sea muy buena, pero cuando nosotros tenemos hambre, vamos, compramos comúnmente una Maruchan, allá en El Salvador, compramos un mataniños, un mataniño le dicen a unos panes que llevan mortadela, pero compramos la Maruchan, la ponemos en el microwave y la comemos. Pero ¿qué pasa? Es algo temporal. Es algo temporal, y eso es lo que el mundo experimenta muchas veces. Todo le puede durar toda su vida en esta tierra en cuanto a lo que haya podido alcanzar. Pero el día que perezca, todo queda acá. Entonces, la comparación es así, de que claman a Dios un día y el siguiente día dicen
Dios me ha resuelto, Dios me respondió, Dios me ha dado la respuesta y esto es lo que tengo que hacer. En el caminar cristiano yo tengo 11 años en los cuales he pasado pruebas y más que todo han sido emocionales. Y las pruebas emocionales vienen a afectar mucho más que las pruebas físicas que podemos pasar. Por eso es que digo yo de que la respuesta que nosotros muchas veces creemos que tenemos de un día para otro es algo que solamente nosotros lo hemos creado en nuestra mente. Por eso digo de que la respuesta siempre Dios la va a dar conforme a su tiempo y conforme a su voluntad. Y Dios obviamente nos va a probar antes de darnos una respuesta. La situación está en la paciencia que nosotros tenemos para esperar esa respuesta que Dios nos va a dar. El necio por lo general siempre cree que está en lo correcto y se basa en el éxito que puede tener, como mencioné, en las cosas terrenales. Y eso lo lleva a pensar de que puede recomendarnos ignorar la palabra de Dios y criticar a las personas sabias que nosotros podamos conocer. Cuando hablamos de personas sabias, hablamos de los cristianos, de los que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, de los que han alcanzado una madurez en el conocimiento de la palabra de Dios y nos pueden dar un consejo conforme a la palabra del Señor. Esas son las personas sabias que nosotros podemos conocer, pero muchas veces el mundo le dice a aquel que anda buscando el consejo de que su pastor lo quiere manipular, el anciano lo quiere manipular, el hermano no quiere que usted sea feliz, el hermano no quiere que usted prospere, el hermano es esto, el hermano es otro. De esa manera, muchas veces el cristiano cae en el error de criticar a aquellas personas que le pueden dar un buen consejo en vez de recibir el consejo de la palabra del Señor. Pero no solo eso, al conversar con un necio, porque se trata de que nosotros aprendamos a discernir y a desechar los consejos malos que nos pueden dar o los consejos incorrectos. Al conversar con un necio, nosotros podemos notar la ausencia en su vida de la comunión con nuestro Dios, ausencia de oración, una ausencia que lo hace hablar, si es posible, como dicen, hasta por las orejas, un conocimiento vano, un conocimiento terrenal. Y no menciona para nada lo que es el consejo de la palabra del Señor. Recordemos bien que el objetivo que motiva al impío a darnos sus propios consejos, sus propios ideales, nunca será para ayudarnos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, ni que nosotros nos sometamos tanto nuestra vida como las decisiones que nosotros necesitamos tomar a la voluntad de Dios. Nosotros debemos siempre pensar primero en lo que es la voluntad de Dios. El objetivo del necio siempre o la mayoría de ocasiones es decirnos todo lo que nosotros deseamos escuchar, todo lo que nosotros queremos oír, todo lo que pueda agradar a nuestros oídos, todo con un fin. ¿Cuál es ese fin que tiene el necio al darnos sus propios consejos? Ganarse nuestra confianza y aprobación, y para que luego nosotros también aprendamos a depender de los consejos de ellos, no del consejo que se nos da por medio de la palabra del Señor. Llegando a un punto, tanto así el impío o el necio, aquel a quien nosotros escuchemos, que llega a controlar nuestra vida. Porque muchas veces nosotros no tenemos la intención de cometer el error que estamos a punto de cometer. No tenemos la intención de tomar las decisiones equivocadas. Pero el necio viene con sus consejos y nos empuja para que nosotros demos ese paso. Y es notorio, muchos deben de haberlo experimentado, que cuando ya el paso se ha dado, cuando la decisión ha sido tomada, una decisión errónea, y que el impío o el necio nunca, cuando mira las cosas, es tan inteligente que cuando mira que va a venir la consecuencia de aquellas malas decisiones, la mayoría de veces se desaparece de su vida. Si usted se ve que todo va bien y que todo le va a ir mejor, ahí están buscando su beneficio. Pero cuando usted ya cometió el error de su vida,
desaparecen de su vida, ¿qué es lo único que le queda? Aquel que es fiel. Jesucristo es nuestro abogado. Él está siempre ahí, esperando que nosotros vengamos y nos arrepintamos, pero no solo que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él, que nos apartemos del pecado que podemos haber cometido. El impío llega muchas veces a controlar nuestra vida cuando nosotros logramos dar pasos que se ven fructíferos en esta tierra, pero delante de Dios, delante de la presencia del Señor, son abominación. De manera que debemos nosotros tener cuidado y evitar aquellos consejeros o aquellos consejos de las personas que exigen o que nos demandan que nosotros hagamos lo que ellos piensan. Ciertas personas, la palabra del Señor dice que por su fruto los conoceréis. Por su fruto va a conocer al verdadero cristiano y por su fruto va a conocer a los impíos. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver en el mundo y lo vamos a ver dentro de la iglesia, cómo las personas viven en una forma impía. ¿Y cómo lo hacen? Exhibiendo un estilo de vida en su comportamiento, en su carácter o en su apariencia. Un estilo de vida que va totalmente fuera del orden bíblico. La apariencia, podemos mencionar el vestuario, podemos mencionar las prendas, podemos mencionar muchas cosas que no son necesarias. No son necesarias, pero el mundo busca la vanidad. Y de esa manera es que nosotros podemos ver o conocer si una persona verdaderamente está sumisa a la voluntad de Dios y nos va a dar un buen consejo. Pero esto no solo aplica al cristiano. Este consejo de aprender a discernir y analizar va para todo aquel que crea en la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Y ahora en día ese es el grave problema. Muchas personas desprecian el conocimiento y la sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que el consejo va para los cristianos, también va para los amigos, así creyentes como incrédulos. El consejo de la palabra del Señor siempre es sabio y nos va a guiar por el camino correcto. ¿Cómo lo sabemos? Siempre debemos de recordar lo que la palabra del Señor nos dice. Dios inspiró al apóstol Pablo cuando escribió esta segunda carta al joven Timoteo y escribió estas palabras en el capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es lo primero que dice? Que ha sido inspirada por Dios. Por tanto, si nosotros creemos en Dios, vamos a creer lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Para enseñar. Ese es el trabajo que nosotros hacemos. Por ejemplo, ahorita es la segunda transmisión, ya que en la primera nos falló el sistema de audio. Y el Señor nos da la fortaleza, la convicción de no estar viendo el reloj, sino que hagamos las cosas conforme a su voluntad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, enseñar lo que la palabra del Señor dice. Dice que sirve para redarguir. Si nuestro corazón muchas veces nos redarguye, mayor es Dios. El Señor, por medio de su palabra, nos va a redarguir cuando nosotros estemos en un camino equivocado, cuando estemos a punto de cometer cosas que van en contra de su voluntad. Dice que sirve para corregir. Si nosotros nos apegamos al consejo de la palabra del Señor, lo primero que vamos a hacer es venir ante la presencia del Señor con un arrepentimiento genuino, y el Señor, que es justo para perdonar todos nuestros pecados, el Señor tendrá misericordia si nosotros venimos y nos postramos delante de Él con un corazón arrepentido y con una decisión de apartarnos
de ese pecado en el cual tal vez podemos estar viviendo. Dice que sirve para corregir, para instruir en justicia. La instrucción que nosotros podemos tener en nuestra vida, la mejor instrucción, es ser justos. Justos delante de Dios. Justos en todo aquello que nosotros hagamos. Pero no vamos a poder ser justos en nuestros propios pensamientos. No vamos a poder ser justos en nuestros propios ideales. Sino vamos a ser justos si verdaderamente hemos recibido el gran regalo que Dios nos da, la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que si alguien nos aconseja y este alguien no es alguien que vive con su vida sometida a la voluntad del Señor, sometida a nuestro Señor Jesucristo, es muy probable que su consejo no es bueno y no sea conforme a la voluntad de nuestro Dios. Debemos de tener cuidado, porque dudosamente el consejo de un necio nos va a generar un impacto positivo delante de nuestro Dios conforme a la fe que nosotros decimos o profesamos tener. Toda persona que se nos acerque con un consejo personal, debemos de aprender a discernir y saber de qué es un consejo malo, que es un consejo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y nos es necesario hacer lo que dice el versículo 12 del Salmo 81 que tomamos al principio. Si alguien viene con sus propios consejos, no es necesario. Dios dejó al pueblo de Israel. Por su dureza de corazón los dejó que caminaran en sus propios consejos. Lo mismo debemos de hacer nosotros. Toda aquella persona que nosotros consideramos que es una persona necia y que viene con un consejo, que viene de sus propios ideales, sus propios pensamientos y no involucra a Dios en ninguno de sus consejos, debemos de dejarlo que camine en su dureza de corazón porque tiene un corazón endurecido. Y debemos de dejarlo que camine en sus propios consejos. Nosotros debemos de seguir el consejo de la palabra del Señor. Aprendamos a discernir los consejos, aprendamos a hacer una diferencia y sigamos los consejos buenos, correctos que vienen de la palabra del Señor y desechemos los consejos incorrectos que vienen del mundo, que muchos conocen la palabra de Dios, pero como dije, toman a hacer las cosas conforme a su voluntad y quieren ver resultados de la noche a la mañana. Y es algo que nosotros debemos de aprender, es a tener paciencia, tener un corazón piadoso y seguir el consejo de la palabra del Señor conforme, hacer las cosas, tomar decisiones conforme a su voluntad, porque solamente Él nos puede dar el consejo correcto. Padre, gracias le damos, Señor, en esta hora, por el privilegio que nos da, Señor, de poder compartir su palabra. Señor amado, en esta hora yo le pido, Señor, que bendiga, Señor, a todos aquellos hermanos, amigos que puedan haber estado conectados, Señor, y conociendo, Señor, en este mundo, Padre, la oportunidad que usted me dio, Señor, de trabajar en diferentes áreas, diferentes actividades, Señor. Yo le pido, Padre, en esta hora, que bendiga, Señor, a todos aquellos que están manejando en esas carreteras, Señor, esos trailers, Señor, que los guarde, Señor, en esos caminos, los lleve, Señor, a su destino, Señor bendito del cielo, que lo guarde y lo lleve con bien, Señor, para que puedan, Señor, ejercer siempre, Señor, su trabajo, Padre, creyendo de que usted, Padre, siempre está en control de su vida, Señor, que usted les ayude siempre, Padre, a hacer ese esfuerzo por llevar, Señor, esas actividades, siempre, Señor, buscando hacer su voluntad, Señor. Guárdelo, Señor, en esta hora, yo se lo pido, Padre, aquellos que están obrando, Señor, en esas compañías, en esas labores cotidianas, Señor, yo le pido que los bendiga, Señor, y les dé la fortaleza y que sea usted, Padre, obrando en sus corazones, Padre, para que ellos puedan aprender, Señor, a discernir, Señor, lo que es el verdadero consejo de su palabra y lo que es el consejo que viene del mundo, Señor. Ayúdele, Señor, a tener paciencia y ayúdele, Señor, a que su corazón vaya siendo transformado cada día, Señor, para que
anhelen, Señor, buscar, Señor, aquellos lugares donde la sabiduría, Padre, está clamando, Señor, la sabiduría se está impartiendo, Señor. Y este lugar, Padre, es la iglesia.